¿Qué estamos buscando con perennidad en las pasturas de nuestros sistemas lecheros y de los ganaderos del país? Bueno, estamos buscando no solo una ecuación económica, no queremos solo que ese kilo de materia seca por durar más la pastura no sea más barato, sino, Juani, estar hablando de mayor estabilidad productiva. Hace un mes anterior, un poquito más, en marzo, teníamos sistemas con un área de barbecho interesante preparándose para los verdeos de invierno y sin embargo cayó esa agua que vino muy bien y ya a la semana estábamos arriba de las festucas, dándole en marzo palo y palo. Entonces acá vamos a bajar un cambio y vamos a jugar otro partido totalmente que es festuca como especie que tenemos gran rusticidad y que se adapta a todos los tipos de suelos del Uruguay y con climas desde el sur hasta el norte del país que lo vamos a estar presentando también. O sea, amplio espectro de suelo, clima y rusticidad, por eso nos vamos con la festuca y acá la vamos a defender a muerte. Corina, nos llegan preguntas, quedaron pendientes del Expo Melilla del año pasado. ¿Qué densidad de siembra? ¿Cómo hago para tener una festuca que está en un tercer año como esta Aurora? ¿Cuáles son las claves del éxito? En particular, haciendo foco en la implantación, que es el momento en el que estamos ahora. Sí, bueno, también ese partido, la festuca, es muy importante su implantación. Tenemos que bajar un cambio por eso, porque es más lenta que el ryegrass y es muy importante. La densidad de siembra es una pregunta muy recurrente y que nos siguen haciendo, entonces tenemos que hacer foco. Nosotros sabemos que hasta 20 kilos con las máquinas que tenemos nosotros, que sabemos que no son máquinas sembradoras de pastura, sino que son cerealeras, tenemos una respuesta en producción y en calidad importante. 20 kilos de semilla en la línea. Pero ¿qué pasa? Estuvimos hace un mes atrás en el tambo de José Torterolo y nos siguen los productores desafiando y tratando de ver otra escala. José hace muchos años que dice ¿por qué 20 acá y por qué en otros países están con 30 kilos de semilla en la hectárea? Y bueno, ¿por qué estamos por 30? ¿Qué nos permite aumentar la densidad o incluso ir a una siembra cruzada, que es el caso? ¿Qué consecuencias tiene eso? Exacto. En otros países tenemos máquinas con distancia entre hileras más pequeñas que nos permiten menos competencia entre macollos y por eso pueden subir la densidad de siembra. ¿Qué es lo que hace José? Cruza. Quizás no es un sistema adaptable a todo el país ni a todas las situaciones, pero me parece que la prueba de los productores por caminos de exploración es muy valiosa y es destacar. Con esos 30 kilos en siembras cruzadas, que es lo que permite una mayor cobertura en el surco, mayor competencia maleza, porque tapamos más el surco antes, en otoño es una zona muy complicada de poda, de hojas anchas, entonces logramos mejor competencia entre malezas, mayor entrada al pastoreo, mayor producción. Y una cosa muy importante, la calidad de esa pastura, José nos cuenta, cambia, tiene resultados de pruebas con cortes que tenemos mayor proteína porque la distancia, los macollos se alargan y quedan unas hojas más finas. Por otro lado, y no menor, Juani, el tema del verano en el sombreado. Logras en el primer año y después para siempre más sombra en verano. Sabemos que la festuca es bastante delicada con el tema de los excesos de temperatura en verano. Con esa siembra cruzada logra mayor sombreado, bajar la temperatura y ende más persistencia. Por lo tanto, nos parecía que estaba buenísimo traerlo acá, pues son experiencias de productores y son los que nos van enseñando a nosotros a cómo manejarla en definitiva. Corina, estamos en las dos festucas que de alguna manera son producción y son calidad. ¿Cuál sembramos? ¿Cuál recomendamos al productor que te llame luego de esta presentación y te diga, Corina, me encantó el vivo que hicieron desde Melilla, ¿cuál siembro? Y es cuál siembro y cuál terminan sembrando y cuál nos terminan probando. Porque cuando nosotros largamos, acá estamos arriba de Aurora, y cuando largamos Aurora nos imaginamos mucha producción, que fue lo que tuvimos, producción alta en otoño-invierno, una festuca, no, perdón, esta estuvo en Aurora, una alta producción del otoño-invierno, con muy rápida implantación, muy sana y con una floración muy concentrada. Aurora es una de las más tempranas que está floreciendo a inicios de septiembre. Entonces nosotros la vimos en sistemas más bien ganaderos, con mucha complementación del campo natural, y la vimos para sistemas que necesitaban mucho pasto en otoño-invierno. Ahí capaz que lo pueden enfocar a Básicamente lo que me Juani. está diciendo es que tengo que sembrar Aurora. Si tengo que destacar una de las virtudes de Aurora, es su tremendo rebrote. Miren lo que es el rebrote, dijimos hoy que esto fue cortado el miércoles pasado.
9 días y este es el rebrote. Esto es una de tercer año, una festuca de tercer año con un rebrote increíble, produciendo mucho pasto de calidad. ¿Está para pastorear hoy? Definitivamente no, pero seguro que en 15 días vamos a poder entrar con cualquier categoría a lograr muy buenos resultados de producción de carne o de producción de leche. ¿Está bien esa conclusión? ¿Es Aurora la que hay que sembrar o es Fortuna? Y parte, ¿qué nos dicen? Fortuna, ¿cuál es la diferencia? Fortuna nos enfocamos nosotros cuando la largamos a calidad. Fortuna nos aguanta, tenemos un mes más de primavera. Fortuna está floreciendo en octubre. Entonces, nosotros, si bien acá casi que no se nota, porque realmente las dos pasturas de tercer año están espectaculares y en el campo la estamos viendo así, Fortuna vamos por un lado de calidad. Nos imaginábamos más en sistemas lecheros. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es una? ¿Cuál es otra? Al final de cuentas y al final de la historia, los productores lo que están haciendo es optarlas a las dos. Y no a las dos en la mezcla en el mismo potrero, que eso está muy importante aclararlo, sino en potreros diferentes. Entonces, vamos con una producción alta en otoño-invierno y a su vez nos da una plasticidad para cómo adaptarla en primavera. Me enfoco en comer Aurora porque sé que se me va a venir la floración y Fortuna me va a esperar. Le pedimos que nos pongan al aire la placa correspondiente, la placa 6A, en donde vemos claramente la diferencia de ciclo. Si no quedaba clara, ahora al ver esa placa queda totalmente clara. Esa imagen es de mediados de septiembre, en donde vemos a la Aurora totalmente encañada y a la Fortuna, a la Aurora totalmente encañada, digo bien, a la Aurora totalmente encañada y a la Fortuna en pasto, y de esa manera combinamos ciclos y destacamos esa particularidad, que es 30 días más de ciclo en primavera, que es muchísimo, y capaz que nos lleva a la primera pregunta. Juan está diciendo cómo se comporta en el sur versus en el norte. Luis de Salto, pregunta de Luis de Salto. Luis de Salto, en suelos marginales. Y está buenísimo, hace unos días escuchaba el podcast, la entrevista de Carminia, que son unos productores lecheros con su marido, en 33. 33, una zona marginal para la lechería, y ellos mismos lo comentan, fuera de lo que es la cuenca lechera. Entonces, ¿qué está pasando? Ellos la sitúan como la festuca Fortuna, el caballito de batalla, esa es su palabra, estaba tratando de recordar qué decían, el caballito de batalla de su producción. Entonces, tenemos suelos que son con posibilidad de anegamiento, suelos muy profundos y muy marginales a nivel de materia orgánica, con probabilidades de anegarse, y meten Fortuna. Entonces, un poco a veces la concepción que uno tiene de praderas o variedades que son de calidad versus al tipo de suelo, no sé si va por ahí la respuesta, pero Fortuna anda bien, se adapta, a Aurora también. Vamos a ver también otras situaciones que a nivel del norte quizás las aconsejaríamos más por un tema de temperatura. Lo que yo le contestaría a Luis, en línea con lo que plantea Corina, es que inicialmente pensamos en Fortuna como la festuca para la lechería. Y lo que nos demostraron los productores es que es una festuca que anda en cualquier lado, incluso en el norte. Bien, siempre acompañada de manejo. No alcanza con comprar la bolsa de Fortuna y decir, acá está la solución, ahora no importa el manejo, me dijeron que esta festuca anda. No, es genética más manejo. ¿Cuáles son las claves de manejo para que Fortuna persista en el norte? Las mismas que vamos a discutir en la última festuca que vamos a discutir hoy, que tiene que ver con nutrirla bien, con pastorearla siguiendo su ciclo fenológico, intentando entrar con 2 hojas y media, 3 hojas a pastorear y levantar los remanentes en verano. No es raigras perenne, se puede pastorear en verano, pero si pastoreamos, porque hay condiciones, es con remanentes altos, dejando 8 o 10 centímetros. Si me voy abajo y la dejo como está acá en el entresurco, en pleno enero, yo vengo a la festuca Fortuna y la dejo en tierra así, después no nos reclamen porque no va a persistir, porque la voy a matar, porque las temperaturas van a levantar y la planta se va a morir. ¿Se puede hacer festuca Fortuna en el norte? O por supuesto Aurora, pero Fortuna, que es la más desafiante, sí, pero va a requerir de ser extremadamente cuidadosos con el manejo. Nos llegan algunas otras preguntas, nos preguntan si... Aurora. Dale. Aurora, que está...
bien enrabado con lo que decís. En la primavera sigue con cañas Jorge de Durazno y va bien enrabado con lo que decís. Hay un tema también de manejo muy importante. Nosotros vamos en la primavera al tambo que mencionábamos hoy, en lo de José Torterolo, y no vemos ni Aurora con cañas, ni Festuca, ni Fortuna con cañas, no vemos nada, porque tienen un sistema con altas cargas que las maneja muy bien. Entonces, la carga y el manejo del pastoreo es importantísimo. Entonces, por un lado, el manejo, y por otro lado, decir la estructura. ¿Cuándo se empiezan a ver las cañas de Aurora? Ahí está. 2 comentarios con respecto a Aurora y con respecto a la pregunta que recibíamos. El primero es que sí, efectivamente es la que primera nos tira las cañas. Y segundo, en mejoramiento, una de las cosas que nosotros buscamos es concentrar la floración. Concentrar la floración justamente para que una vez que pase ese pico tenga forraje abundante sin cañas. Y eso lo van a ver en Aurora. Va a tener su pico ahí a mediados de septiembre, pero en la medida que me voy tarde en la primavera, vuelvo a tener muchísimas hojas. Nos preguntaban por mezclas. Por supuesto que se puede, mezclas con leguminosas. Hablamos de la variedad de festuca, pero esto es con leguminosas y por supuesto que la festuca se puede enfardar o incluso ensilar. Se presta para eso, dependiendo del estado fenológico será su calidad. Si yo me voy a una festuca totalmente encañada, obviamente que voy a perder calidad. Exacto, exactamente. Por otro lado, Juani, y un poco capaz que redondeando, y porque tenemos más festucas para mostrar, hoy de mañana, me dio mucha gracia, me manda una foto Cecilia Lócar de Maldonado, tambera de familia, y ahora ella arrancando su propio emprendimiento, y me manda una foto de Fortuna implantada y están en este momento sembrando rizar. O sea, la variedad y la diversidad en los tambos o los sistemas ganaderos es lo que los productores nos están demostrando. No es una o no es otra. Quiero tener diversidad para tener más seguridad y para poder manejarlas mejor. Así que rizar... Diversificar modelos, combinar tipos, combinar ciclos y nos vamos directo a presentar y discutir rizar. Bueno, sí, estamos arriba de la parcela de Festuca Rizar. Es la primer festuca del convenio con Iña y es un poco lo que venían contando. No es una festuca o la otra, no es una variedad o la otra. Tenemos varias festucas con distintos conceptos y eso es lo que tenemos que aprovechar y ver dónde ponemos cada una de ellas. ¿Qué es rizar? Rizar es el logro de una festuca de hábito rizomatoso de una altísima producción. Hoy tenemos una festuca rizomatosa como tenemos la rizomat, pero con una altísima producción en donde se mejoró la sanidad. Y lo otro importante que lo mencionaban Corina y Juani es se concentró la floración para poder facilitar el manejo aún más de lo que estábamos hablando, y comparado con rizomat, donde la floración es un poco más extendida y se hace más difícil el manejo primaveral. En línea con las experiencias que nos interesaba comentar, alentarlos a aquellos que no hayan escuchado el podcast del productor Martín Weisman de Paso León, en donde él desarrolló un área con Festuca Rizar y de alguna manera nos cuenta lo bien que le está yendo y cómo se compara con Rizomat. ¿Qué comentarios te merece? Fue contundente cuando le hiciste tú la entrevista y nos comentan la mayoría de los productores, o sea, productores que venían sembrando festucas rizomatosas o venían sembrando rizomat en este caso, vieron un salto productivo a campo, a ojo, recorriendo y no por una medición o un corte que podamos hacer nosotros en los campos experimentales nuestros. O sea, es un salto importante, productivo en festucas rizomatosas y Rizar nos entrega eso y son festucas que se pueden adaptar a todos los ambientes. Dentro del país tenemos ese caso que decía Juani al norte de Artigas, tenemos casos en la cuenca del este, en lugares bajos, donde hay pisoteo, donde hay poco drenaje, donde son ambientes muy desafiantes y también se comporta muy bien. Y también podemos tener ejemplos en lugares como Florida, campos superficiales, que vemos que tienen una gran performance. O sea, es una festuca rústica que es para cualquier tipo de ambiente y nos da un salto productivo, sanitario y del punto de vista de manejo con respecto a la rizomat. Venimos un poquito retrasados. Hay una pregunta. ¿Es igual de persistente como Rizomat? Es una pregunta que nos hace Esteban de Florida. Es una buena pregunta y yo creo que nuestra respuesta va a ser contundente una vez que hayamos
ganado suficientes experiencias a nivel comercial. La persistencia bajo pastoreo en ambientes desafiantes no la podemos simular a nivel experimental. Por lo tanto, no va a ser hasta que hayamos pasado por ese lugar que podamos contestarle a Esteban con total claridad. Anticipamos que sí, fue diseñada con esa cabeza, pero no podemos afirmarlo con total certeza hasta tanto no hayamos generado esas experiencias. Lo que viene haciendo Martín en Paso León y otros productores como él, nos alienta en ese sentido, en el sentido de tener una festuca rizomatosa que va a dar la marca, que va a permitir jugar ese partido. Otra pregunta más. ¿Es de inferior calidad a Aurora? Nos preguntan de La Valleja. Mario. Yo diría que no. Yo diría que es una festuca donde se pudo lograr un gran salto desde el punto de vista de calidad, donde el manejo es importante cuando hablamos de calidad, o sea, al tener una floración más concentrada, donde podemos hacer el manejo que mencionaba Corina anteriormente en primavera, eso va todo de la mano de la mejor calidad, y la sanidad también de la pastura. Hablamos de calidad cuando hablamos de sanidad, o sea que en ese sentido creo que podemos hablar de una calidad como Aurora. Estamos ya a tiempo de pasar a la siguiente parada, pero cuando diseñamos la actividad dijimos, no podemos dejar de hablar de nutrición, de fertilización. Sabemos que la genética es importante, pero si nosotros no acompañamos con una adecuada nutrición, difícilmente vamos a lograr una pastura de tercer año como esta rizar que estamos viendo hoy acá, con ese rebrote. Entonces, nos parecía que era importante destacar que hoy tenemos que vigilar el fósforo, vigilar el potasio, vigilar el azufre, tratar de reponer, tener presentes esos nutrientes, no alcanza solo con nitrógeno, y que cuando tratamos de diseñar una estrategia de fertilización con nitrógeno para alcanzar altos rendimientos en festuca, tenemos que pensar en las 3 estaciones. Tenemos que pensar en el otoño para estimular el arranque, para maximizar el macollaje, para promover la calidad. Tenemos que pensar en el invierno, en donde la calidad está garantida, pero hay que apoyar la producción, que es la estación donde tenemos los días más cortos, bajas temperaturas. Y en la primavera, para elaborar reservas y para mejorar el estatus nutricional que nos va a permitir pasar el verano con éxito. O sea que en las 3 estaciones es importante pensar en nutrición. Y nos parecía que era interesante proponerles un esquema, una estrategia de fertilización para lograr los objetivos productivos. Entonces, la placa 6B, que la vamos a mostrar por escasos segundos porque no tenemos mucho tiempo, lo que muestra es una estrategia en donde estamos aplicando unos 90 kilos de nitrógeno en otoño y unos 140 kilos de nitrógeno en primavera, en donde la primera aplicación es la más fuerte y es la que estimula el arranque del otoño, el que nos permite ver lo que estamos viendo hoy, y lo mismo va a pasar a inicio de primavera, en los momentos de máxima respuesta, capaz que logramos 30 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno aplicado, sucedidos por aplicaciones durante los siguientes pastoreos de cantidades menores para llegar a los valores que compartimos. Lo dejamos ahí. ¿Hay alguna pregunta que podemos tomar? La primera de Agustín de Maldonado, festuca más lotus, producción de carne en invierno, en primavera. ¿Podemos llegar a los valores que vemos ahí, 700 kilos? Definitivamente, los números de los productores a nosotros, si nosotros tenemos que proyectarlos muchas veces, no somos tan ambiciosos. Y lo hacen y nos demuestran de que con festuca se pueden producir 700, 1000 kilos de carne por hectárea y por año, sin comprometer a la pastura. O sea que los números que Agustín nos propone no son ninguna locura. Última pregunta, costo de... Perfecto, ¿cómo se ubica la fecha de floración de rizar con respecto a Aurora, Fortuna, Rizomat, Quantum 2? Buenísima la pregunta y nos vamos a la siguiente parada. La pregunta es de Hernán de Paso de los Toros. Entonces, la más temprana, Aurora. La más tardía, Fortuna. Luego de Aurora, una semana más o menos, Quantum 2. Dentro de las tempranas, un poquito más tardía que Aurora. Después viene Rizomat, después viene Rizar, que yo creo que una de sus virtudes es su ciclo. No llega a ser Fortuna, pero aporta diversidad. Y lo que de alguna manera comentaba Corina, esa experiencia en Maldonado, de alguna manera estriba ahí, en aprovechar las diferencias entre los materiales.
A veces es poco, un mes, tenemos desde el principio de septiembre hasta los primeros días de octubre, pero después en la práctica, cuando el pasto nos empieza a balanzar un poco, es muy importante ese mes de diferencia que tenemos entre unas y otras y nos permite estar pastoreando calidad, que es uno de los principales objetivos.